Mi esperanza está en Dios hasta el final. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 dice la palabra: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Amén. Ha sido un tiempo maravilloso el que hemos tenido esta semana, una semana de estar buscando de Dios, de estar recordando, de estar dispuestos para Dios. El viernes tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra aquí en la iglesia y recordar lo que se ha conocido a través de la historia como el sermón de las 7 palabras, pero Dios nos habló de una manera muy linda de cómo esas palabras de Jesús en la cruz del Calvario tienen un significado, un alcance y una incidencia en nuestras vidas. Pudimos ir más allá de la cruz, pudimos ir más allá de la tragedia y del dolor, y encontramos que el discurso de Jesús allí en la cruz era un discurso de vida, aunque Él estaba muriendo y muriendo de una forma muy trágica. Y bueno, hoy usualmente celebramos y recordamos lo que es el domingo de resurrección. Y por eso estos textos que hemos estudiado y queremos compartir hoy, arrancando por esta porción de Primera de Corintios, donde nos recuerda la palabra que el Señor resucitó. Vamos, diga conmigo, el Señor resucitó. La muerte no lo pudo retener. Pero en esta porción estamos leyendo que tiene que ver algo con nosotros. Tiene que ver algo con nosotros. Porque dice que Él es las primicias de los que murieron y que así como la muerte vino por Adán, la vida eterna viene por Jesús. Y dice que así como Jesús resucitó, ¿cierto? Nosotros todos los que hemos creído en Él vamos a volver a vivir, aunque algún día este cuerpo muera. Amén. Pero dice la Biblia, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego cuando Él venga los que le pertenecen. Sabemos, creemos de que Jesús resucitó. Amén. Pero estamos convencidos que Él es el primogénito de entre los muertos y que así un día nosotros muramos, también vamos a resucitar y vamos a estar eternamente y con Él. Amén. Veíamos también el viernes que todo había sido un plan de Dios, que lo que para muchos podría ser considerada la derrota y la muerte de Jesús, Dios lo tenía planeado para que esa muerte solo fuera un momento, un escalón más de lo que significaba el Cristo glorificado. Y por eso hoy queremos hablar de eso, de cómo la resurrección tiene que ver con nosotros, porque Jesús no vivió allí en la cruz esa tragedia solamente pensando en ese dolor, porque hubiéramos escuchado de Él pues muchas palabras de queja, ¿cierto? Exclamaciones de dolor profundo, porque su condición daba para eso, pero no, por el contrario, muy pocas palabras, y las palabras que expresó finalmente eran palabras de vida. El propósito de este compartir hoy, si usted me ayuda a leerlo en su volante, dice: entender que en la cruz del Calvario, con la muerte de Jesús de Nazaret, se estaba ejecutando el plan de Dios, cumpliendo su propósito redentor, tal como lo había establecido de antemano. Se hizo a su manera y en su tiempo para abrirnos un camino nuevo, reconciliándonos con Él. El plan de Dios se estaba ejecutando allí. Quisiera que miráramos el libro de Hechos en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y en el versículo 23 escuchemos un fragmento de lo que se consideró el primer discurso del apóstol Pedro.
Y en el verso 23, cuando habla del sacrificio de Jesús, dice, este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Lo que quiere decir que era un plan. No sé si lo está viendo conmigo. Era un plan de Dios. Era el plan de Dios el que se estaba ejecutando. Dios lo sabía, Dios lo había determinado de antemano. Dice aquí, según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, lea conmigo por favor lo que sigue en el verso 24, Dios lo resucitó. Vamos, diga, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Aleluya. Eso es lo que estamos celebrando, que Jesús resucitó, que la muerte no lo pudo retener, que nuestro Padre Celestial lo libró de las angustias de la muerte. Y todo lo contrario a lo que la gente podía pensar en ese momento. Allí estaba comenzando la victoria de Jesús sobre la muerte. Y allí estaba comenzando la victoria de todos y cada uno de los que habrían de creer en Él a partir de ese momento. Es un plan perfecto, es un plan precioso que se estaba consumando allí en la cruz del Calvario. ¿Y cuál era el propósito? ¿Qué propósito había allí? El propósito era nuestra redención, el propósito era nuestra salvación. Allí donde estaba muriendo el justo por los injustos, allí Él se estaba convirtiendo en el Cordero para ofrecerse en sacrificio, pero Él no iba a ser un Cordero más, ni su sacrificio iba a ser un sacrificio más. Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y acabó con los sacrificios que habían sido establecidos en el antiguo pacto, y a partir de ese momento se estableció un pacto nuevo, un camino nuevo. Estaba oficiando también en la cruz del Calvario como sumo sacerdote. Él asumió ese doble papel en ese sacrificio vicario en el Calvario. Él asumió el papel del Cordero y asumió el papel del sumo sacerdote. Y ahora, sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por todos nosotros, sus hijos. El propósito era reconciliarnos. Dice la Biblia, el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, que en Cristo Dios estaba reconciliando al hombre consigo mismo. Estaba dándonos un camino nuevo, porque cuando Jesús muere, el velo que separaba en el templo el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, para que en la fe en Jesucristo encontráramos un camino nuevo, sin más mediador que Él, para llegar a la misma presencia del Padre. Pero luego fue sepultado, luego estuvo en la tumba, la cruz quedó vacía, Él fue sepultado, pero al tercer día la tumba donde fue depositado su cuerpo también quedó vacía, y son muchos los testimonios, hay un registro más que suficiente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista filosófico, porque hay evidencias. Estuvimos el miércoles acá viendo una película preciosa que se llamaba El caso de Cristo, donde pudimos como repasar todos esos argumentos y todas esas evidencias. Y luego el Señor es resucitado, el Padre lo levanta de esa tumba, Él aparece ante más de 500 personas, Él sigue haciendo cosas sobrenaturales, pero luego asciende a los cielos y allí está Él sentado en su trono de gloria y majestad. Pero, ¿cuál fue el método que Dios utilizó? Es un plan, es un propósito. El método que Dios utilizó fue la cruz del Calvario. Si miramos lo que dice Filipenses en el capítulo 2, hay una descripción del método que Dios utilizó para llevar a cabo su plan redentor a través de Jesucristo.
Y dice a partir del verso 5 en Filipenses 2, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El método fue la cruz. El método fue la cruz, un lugar de muerte que también se convertiría en un lugar de vida. El método fue la humillación para luego venir la exaltación. En el verso 8, lo que acabamos de leer, dice que Él se humilló. Diga conmigo, se humilló. Pero mire que en el verso siguiente dice, por eso Dios lo exaltó. Porque se humilló, Dios lo exaltó. Esos son los métodos que Dios utiliza. Ahora, había una esperanza en Jesús. Y de allí viene el título del mensaje de hoy. Aunque Él estaba padeciendo la muerte, una muerte tan dolorosa y trágica como la que tuvo que enfrentar, su mirada no estaba en ese momento de muerte. Acompáñeme a leer lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 2 dice la palabra, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Mire lo que dice aquí, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús entendió que lo importante no era dónde estaba, si tenía claro hacia dónde iba. ¿No le parece eso hermoso? Por el gozo que le esperaba, la gloria del Padre. Él iba a ser glorificado. El gozo que le esperaba le permitió soportar la cruz y le permitió menospreciar toda la vergüenza que la cruz significaba. Tanta deshonra, tanto vituperio, tanta tortura, porque lo que se describe de la pasión y muerte del Señor es una cosa tremenda para terminar luego en esa cruz muriendo de esa manera. Pero Él pudo soportarla. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en el galardón. Había una esperanza. Y Jesús lo sabía. Él lo había anunciado a través de sus discípulos. Los evangelios lo registran en varias oportunidades. Él lo sabía. Él lo anunciaba, pero llama mi atención cómo lo anunció en el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 23, dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Lea conmigo, por favor. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea. ¿No le llama eso la atención? Él está hablando de que va a ir a la cruz. Pero no está diciendo ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea crucificado. Su mirada iba mucho más allá de la cruz. Qué bonito. Eso tiene que enseñarnos algo. Él lo sabía. Su mirada estaba puesta en la meta. Él sabía que había venido. Más adelante, aquí en Juan 12, en el verso 27, dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame en esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Yo le pregunto, ¿él sabía o no sabía lo que iba a pasar? Lo tenía muy claro. Aquí no da los detalles, aquí habla de que va a ser glorificado. Aquí habla de que Él vino, fue a consumar ese propósito. Pero en el relato de Lucas, en el capítulo 18, cuando Él habla de su muerte, verso 31,
da los detalles. Dice, entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. ¿Lo sabía? Lo tenía muy claro. Quienes no lo tenían claro y quienes hoy en día no han creído en ese sacrificio todavía no lo tienen claro, pero en ese momento los que no lo tenían claro eran sus discípulos. Mire que en el verso 34 continúa aquí Lucas 18 diciendo, los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Y allí, a partir de ese no entender de los discípulos, quisiera que enlazáramos por un momento la resurrección de Jesús con nuestra vida. ¿Qué alcance tiene la resurrección de Jesús en nuestra vida? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque seguramente que Dios tiene para nosotros también un plan y un propósito. Seguramente que con nosotros Dios también está utilizando sus métodos. Y seguramente que para nosotros, al igual que para Jesús en la cruz, también hay una esperanza. Pero cuando no entendemos los propósitos de Dios, nos pasa lo que le pasó al apóstol Pedro. No sé si usted recuerda qué le pasó, cómo reaccionó Pedro cuando Jesús anunció su muerte. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día él resucitaría. Pedro lo llevó aparte, comenzó a reprenderlo y le dijo, de ninguna manera, Señor, esto te sucederá jamás. Él no entendía. Porque Jesús dijo, es necesario. Y cada vez que consideremos que es necesario algo de parte de Dios para nuestra vida, tenemos que aceptarlo y no oponer resistencia. ¿Por qué razón? Era necesario. Él no solamente anunció, si leemos con detenimiento de nuevo, Él dijo, y que al tercer día resucitará. ¿Por qué Pedro se quedó solo en la tragedia? Y no alcanzó la dimensión de la gloria. ¿Por qué se quedó solo en la tragedia? Porque no entendía. Y entonces dijo, no, Señor, no te acontezca. Y todos sabemos cuál fue la respuesta de Jesús, ¿verdad? Es un mensaje precioso. Tenemos que ser avisados porque hoy en día tenemos la palabra para que conozcamos, para que entendamos, para que creamos y vivamos. No solamente en el momento en el que estamos, sino en el futuro que nos espera. Amén. Aquí mismo en Mateo, más adelante, en el capítulo 17, vuelve Jesús a hablar de su muerte. En el verso 22 dice, estando ellos en Galilea, les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. A mí me llama la atención cuántas veces, y aún así los discípulos no entienden. Y termina el versículo 23 diciendo, y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando no entendemos los planes y los propósitos de Dios, sino nos fijamos solo en las circunstancias humanas y terrenales en las que estamos, viene la tristeza. Cuando nos fijamos solo en el ayayay y en el uyuyuy del día, viene la tristeza. Pero cuando nuestra mirada está puesta más allá de las circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar, cuando estamos claros en el plan, en el propósito y en los métodos de Dios, entonces nosotros podemos ir más allá. Amén. Ahora, ¿cuál es el plan que tiene Dios para nosotros? Jeremías lo escribe en el capítulo 29, en el verso 11. Y dice, yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Wow. Vamos, diga, Dios tiene planes para mí. Aquí está, yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Vamos, diga, yo tengo futuro en Cristo. Yo tengo esperanza en Él. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios se estaba ejecutando porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Pero tenía un propósito. No era la tragedia, sino que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Ese es el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Cuando Jesús de Nazaret arranca su ministerio, Él llama a la gente al arrepentimiento y le dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Con la venida, con la humanización de Cristo, cuando Él se hace hombre, Él instaura el reino de los cielos en la tierra. Él viene a la restauración de todas las cosas. Él viene a la restauración de las vidas. Y vino y lo hizo todo el tiempo. Pero luego partió. Y luego nos dejó a nosotros una comisión, una tarea. Él dijo: el que crea en mí, las cosas que yo hago, Él también las hará. ¿Para qué Dios me dio salvación y vida eterna? ¿Para qué Dios me dio vida nueva, un nuevo espíritu, un nuevo corazón? ¿Para qué me dio la mente de Cristo? ¿Para qué me dio los dones espirituales? Sino para que instaure el reino de Dios aquí en la tierra, haciendo lo que Jesús hizo, consolando, liberando, sanando, restaurando las vidas. Él dijo que yo lo haría. Él dijo que todo era posible para el que cree. ¿De quién estaba hablando Jesús ahí? Vamos, diga, estaba hablando de mí. Yo puedo hacer las cosas que Él hizo. Y si vamos más allá de eso, vamos a llegar al propósito en 2 de Timoteo, en el capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, dice la palabra del Señor en el versículo 11: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también, ¿qué dice allí? Yo quiero que usted subraye la palabra en su Biblia. Yo quiero que usted la saque de allí. Y que cada uno de nosotros pueda pensar en ese futuro glorioso que nos espera, reinando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo? Si resistimos. ¿Cómo? Si soportamos. Porque el método para con nosotros es el mismo método que utilizó para Jesús. La cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y acompáñeme, caminemos juntos. ¿Pero cómo? Tomando nuestra cruz. ¿Cómo voy a continuar la obra de Jesús aquí en la tierra? ¿Cómo es que voy a alcanzar el reinar con Él? En esta dimensión terrenal, en esta condición humana, con imperfecciones, con limitaciones, pero llenos de su espíritu, sin fijarnos tanto en el dolor, en la escasez, en la enfermedad, en la soledad, en la depresión. No, eso es una aflicción del tiempo presente. ¿Sabe cómo la describe el apóstol Pablo? ¿Sabe cómo le resta importancia? Porque su mirada estaba puesta en el galardón. Dice: esta leve y momentánea tribulación. Cada vez que enfrentemos las aflicciones del tiempo presente, enfrentémoslas así. Diga conmigo: leve. No, pero anímese, diga: leve y momentánea. Porque lo que nos espera es glorioso. Jesús pudo soportar esa tragedia en la cruz del Calvario porque su mirada estaba puesta en el gozo que le esperaba. Por eso aceptó la humillación. Por eso menospreció la humillación que significaba morir en la cruz. Porque estaba establecido por Dios a través de la ley de Moisés que era maldito el que era colgado de un madero. Y Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Así que el método es la cruz. Y así como Él se humilló, Dios está esperando que nosotros también lo hagamos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice el Señor: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. No sé si lo está viendo. Lo mismo que pasó en la cruz,
tiene que pasar en nuestras vidas, hoy, aquí, en la tierra, aquí, en nuestra condición humana. Tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Él, cuando sea el tiempo, venga y me exalte. La humillación y la exaltación, el método de Dios en la cruz. Ahora, la cruz de Cristo llevó a cabo ese sacrificio expiatorio y vicario. Allí encontramos el perdón de pecados. Por la sangre que Él derramó se limpiaron nuestros pecados. Él tomó el lugar, Él recibió el castigo, Él recibió el menosprecio que merecíamos nosotros. Pero ahora nosotros necesitamos nuestra cruz. Y no empiece a hacerse imaginarios equivocados, por favor. No es que vamos a hacer con un madero algo que resista a nuestro cuerpo, vamos a hacer la cruz, la vamos a llevar al patio de la casa, vamos a pedir que alguien nos crucifique y nos cuelgue de ahí. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros muramos a lo terrenal. Dios quiere que nosotros muramos a esa condición de pecado, naturaleza pecaminosa, llamada la carne. Dios quiere que muramos a esas obras de la carne. Hay una descripción, o hay varias, ¿sabe? Pero en este momento el Señor me trae la de Gálatas 5. Gálatas 5, aleluya. Verso 19. ¿Para qué necesito la cruz? Verso 19. Para crucificar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras. Crucificar eso, de tal manera que yo diga, yo aquí en este mundo, en donde tengo aflicciones, donde tengo limitaciones, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Yo estoy con Él juntamente crucificado, y lo que ahora vivo aquí en mi condición humana, lo vivo en la fe en Jesucristo, quien murió y se entregó a sí mismo por mí. Vamos, diga, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué es la cruz de Cristo? Gálatas más adelante en el capítulo 6, en el verso 14 lo dice, para crucificarme al mundo. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo me está crucificado a mí. Yo no vivo según las condiciones en que vive el mundo. Yo vivo en las condiciones en que Dios me plantea en su palabra. Negándome a mí mismo, tomando mi cruz cada día y caminando al lado de mi Señor y Salvador. Amén. Ahora nosotros tenemos una esperanza, ¿o no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si no nos fijamos en tantos inconvenientes que tengamos, en tantas limitaciones que tengamos, sino recordamos las promesas de Jesús, entonces tendremos una esperanza que nos vivifique y produzca un aliento nuevo cada día. Juan capítulo 14. Palabras de Jesús, preciosas palabras, vigentes y poderosas palabras. No se angustien. ¿Qué dice Jesús? Dígale al que tiene a su lado, no se angustie. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Ahí se pone bueno. Ay, me duele la cabeza hoy. ¿Cuál es el problema? No alcanzó el dinero para... Me sacaron la lengua. Tengo un lugar en el cielo con mi Salvador y con mi Padre Celestial. Verso 3. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. ¡Aleluya! Un día el Señor, cuando suene la trompeta de Dios, aparecerán las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con Él. Y estaremos con Él eternamente y para siempre. Y Dios dice, 1 Tesalonicenses, cuando usted lo lea allá en el capítulo 4, anímense con estas
palabras. Tengan esperanza, porque yo tengo buenos planes para ustedes, para que tengan una esperanza y para que tengan un futuro. Vamos, diga, mi Señor me preparó un lugar. Y Él vendrá y me llevará con Él. Y dice aquí, y vendré para llevármelos conmigo. Y dice, así ustedes estarán donde yo esté. Aleluya. Es que cuando la mirada está puesta en el galardón, pues el ayayay y el uyuyuy. Dice la Biblia que a nosotros no nos tocó un sacrificio como el de Jesús, entregar la vida en una cruz, ser desangrado, torturado, vituperado. No nos tocó nada de eso. O sea, ese dolor de cabeza, diga, es una leve y momentánea tribulación. Ese pensamiento que lo lleva a deprimirse, a estar ansioso, a estar muy preocupado, eso es una leve y momentánea tribulación. Cuando vengan esas aflicciones, ¿qué tengo que hacer? Recordar, no importa dónde estoy, lo importante es que estoy seguro para dónde voy. Y ustedes van a estar donde yo esté, dice el Señor. Más adelante el mismo apóstol Juan escribe las epístolas y en Primera de Juan en el capítulo 3, Primera de Juan en el capítulo 3, aleluya, en el verso 2, escuche esto mi amado y mi amada, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, lea conmigo, seremos semejantes a Él, aleluya. Ese ayayay de hoy, caray. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora bien, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 10, hay una relación directa entre el tiempo presente y el tiempo futuro. Dice en el verso 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, oiga bien, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, vamos, diga conmigo, me restaurará, me hará fuerte, me hará firme y me hará estable. Por eso a Él le doy toda la gloria y todo el poder. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo. El apóstol Pablo lo revela en Romanos 8, en el verso 18, cuando dice, las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así de que como Jesús pudo soportar la cruz, teniendo su mirada en el galardón, nosotros debemos soportar, debemos resistir, también puesta la mirada en el galardón. Porque así como Él murió, nosotros tenemos que morir. Así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y así como Él va a reinar, nosotros vamos a reinar con Él. Dios tiene ese plan y ese propósito, ese método precioso y nos da su palabra con estas promesas que producen en nosotros una gloriosa esperanza. Póngase de pie, por favor. Dígale al que tiene a su lado lo importante, no importa dónde estoy, si tengo claro para dónde voy. Y tal vez usted tenga que pensar en esa aflicción del tiempo presente. Tal vez usted ha venido magnificándola. Tal vez usted ha venido enfocándose mucho en ese dolor, en esa crisis, en esa necesidad, en ese abandono, en ese menosprecio. Pero el Espíritu Santo quiere que hoy entiendas que es una leve y momentánea tribulación. Que lo que estamos viviendo hoy, que nos aflige, no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Por eso la palabra del Señor nos anima y dice, despójense de todo peso
y del pecado que los asedia, y corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús. Vamos, no puedes seguir mirando esa situación, no puedes seguir engrandeciendo, magnificando esa situación. Allí cierra tus ojos y dile al Señor: voy a poner mi mirada en Jesús. Voy a poner mi mirada en Él. Es mi ejemplo, es mi inspiración. Voy a correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Voy a pelear la batalla de la fe. Aleluya. Voy a perseverar. Voy a guardar la fe. Y hay algo especial que la palabra dice que debemos hacer en medio de las aflicciones del tiempo presente, y es echar mano de la vida eterna. Es echar mano de la vida eterna. Aleluya. Cierra tus ojos. Abre tu corazón. Habla con Dios. Él te ha estado hablando. Respóndele de alguna manera. Respóndele de alguna manera. Porque aunque esté atribulado en todo, no estoy angustiado. Aunque estoy en apuros, no estoy desesperado. Aunque sea perseguido, sé que nunca voy a estar desamparado. Aunque hoy me sienta derribado, sé que nunca seré destruido. Porque llevo en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Aleluya. Vamos, dile al Señor: Dios mío, no desmayo. Aunque mi hombre exterior se vaya desgastando, en mi interior, no obstante, mi ser se renueva día a día. Porque esta leve, momentánea tribulación produce en mí cada vez un excelente y eterno peso de gloria. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor: por eso fijaré mi mirada no en las cosas que se ven, puesto que estas son temporales. Fijaré mi mirada en las cosas que no se ven, porque estas son eternas. Padre, yo te alabo en esta hora y te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por ampliar mi mirada y mi entendimiento de cara a mis circunstancias presentes. Aunque me vea enfrentando limitaciones y dificultades, hoy estoy seguro de mi futuro victorioso en la eternidad con mi Salvador y Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque 1000 gigantes me rodeen, no voy a caer. Permaneceré anclado a la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré. Jesús, no voy a caer, no voy a caer. Aunque la tormenta pegue fuerte, aunque 1000 gigantes me rodeen, no voy a caer. Permaneceré anclado a la roca que es Cristo.
Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él. No voy a caer, y aunque pase por el fuego no me quemaré, aunque pase por el agua no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. Aunque pase, y aunque pase por el fuego no me quemaré, aunque pase por el agua no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. No voy a caer. Mi esperanza está en Dios hasta el final.